Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Hola amigos, nuevamente bienvenidos a Profundizar. Estamos hoy terminando justamente el tercer trimestre de este año. Ha pasado el tiempo realmente rápido y para muchos todavía la experiencia de ir a la iglesia, de atender la palabra de Dios en una iglesia, en un templo, es todavía algo que no se puede experimentar, que no se puede hacer, ya que estamos bajo todavía este concepto de la pandemia, bajo esta experiencia diferente que ha impedido que nuestra vida espiritual, nuestra vida común de iglesia sea normal, sea como lo que acostumbrábamos. Pero el Señor nos ha permitido a través de estos medios de comunicación poder entrar en una experiencia de desarrollar justamente nuestra fe y nuestra cercanía al Señor Jesús a través del estudio de la palabra, a través del compartir de una forma virtual este momento de estudio y oración. Pero el Señor desea que nosotros realmente avancemos en fe, crezcamos en el conocimiento suyo y que podamos compartir con otros. Quizás lo más difícil ha sido poder justamente efectuar esta obra de compartir con otros, de ayudar a otros por las restricciones que existen en muchos países, en muchos lugares. Pero Dios desea que realmente no dejemos de entender el propósito por el cual somos llamados y por qué Dios nos invita a seguir estos pasos de fe, a crecer conforme a su voluntad. Así que hoy vamos a terminar este trimestre con este mensaje que nos deja la palabra de Dios y también hacer el Señor en cuanto a lo que tenemos que hacer como personas, como iglesia, como líderes en la iglesia, a desarrollar los talentos, los dones que Dios nos ha dado para la obra del Señor, para usarlos en favor de otros. Por esto comencemos el estudio de hoy con una oración para que nos acompañe y nos dirija justamente al ver su palabra. Oremos. Amante Padre Celestial, Señor, en este hermoso día que termina, Señor, un trimestre más, que terminamos una experiencia de estudio más, pedimos que tú nos acompañes y nos ayudes a entender cómo podemos realmente crecer y vivir una vida que ayude a otros, que sea de beneficio al mundo que perece y que por tu gracia alcancemos a muchas almas para tu reino. Permite que seamos transformados por medio del Espíritu Santo y que por tu gracia podamos ser realmente vencedores. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces en esta mañana a compartir la palabra de Dios yendo al libro de 1 de Corintios capítulo 12 versículos 1 en adelante. Notemos allí lo que la palabra de Dios nos dice es la experiencia de la persona que cree en Cristo, que acepta a Jesús y que está conectado a la iglesia. Cómo Dios quiere que cada miembro de la iglesia desarrolle talentos a través del Espíritu Santo, pueda realmente crecer para compartir, para ayudar, para servir a otro. Y esta evidencia, esta experiencia debe ser realmente la nuestra. Nadie puede quedarse en un estado de no compartir o en un estado de inactividad. Cuando uno conoce a Cristo, hay un llamado de Dios a obrar. Hay una oportunidad que Dios nos da de darnos el Santo Espíritu para obrar conforme a su propósito. Por esto leamos allí la palabra de Dios, cómo el Señor nos indica, cómo el Señor nos exhorta a recordar que con el Señor, que unidos a Él, tenemos una experiencia diferente, que no somos realmente ya simples hombres o mujeres, estamos realmente unidos al poder del Espíritu Santo para obrar en favor de otros. Dice allí la palabra de Dios lo siguiente. Pero no quiero que ignoren, hermanos, acerca de los dones espirituales. Saben que cuando eran gentiles iban como arrastrados tras los ídolos mudos. Por eso les hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice, anatema sea Jesús. Tampoco nadie puede decir, Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Así vemos cómo el Señor nos presenta de que el Espíritu Santo es el que hace en nosotros reconocer a Cristo como nuestro Señor. Cuando estamos realmente conectados a Cristo, vamos a alabar su nombre, vamos a declarar que Cristo es nuestro Señor, que servimos a Cristo, que estamos realmente sometidos a su voluntad. Además de esto, el Espíritu Santo nos impulsa, nos hace entender de que Él desarrolla en nosotros los talentos para obrar en favor de otros, los talentos que Dios nos otorga libremente para poder compartir de la palabra de Dios, del amor de Dios. Y muchas personas creen que los talentos son únicamente los talentos que son públicos, es decir, los talentos de la predicación, del evangelismo, los talentos de poder dar profecía, los seminarios. Pero esos talentos, aunque son importantes, no son todos los talentos que Dios tiene en su pueblo. De hecho,
Parte del problema es que no hemos descubierto o no estamos realmente dispuestos a usar los talentos que Dios nos ha dado, a usar los dones que Jesús ha dejado a través del Espíritu Santo en nosotros. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta a reconocer, a buscar en nosotros mismos qué don el Señor nos ha dejado, cuál es la evidencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y cómo podemos usarlo para su servicio. Notemos los siguientes versículos, cómo el apóstol Pablo enumera los dones espirituales y cómo cada persona realmente debe tener ese don en su vida, debe tener algún don en el corazón. Notemos los versículos a continuación. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay también diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. También hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todos. Pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo, porque a uno se le da la palabra de sabiduría por medio del Espíritu, pero a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por un solo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro género de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa. Así vemos cómo el Espíritu Santo otorga dones a cada persona en la iglesia, a cada cual que conoce de Cristo, que acepta a Cristo en el corazón. El Espíritu Santo llega a esa persona y otorga a esa persona un don. Este don puede ser de profecía, este don puede ser de sanidad, este don puede ser de interpretación, de poder entender, discernimiento, poder tener la experiencia o la sabiduría de Dios, poder tener el conocimiento de la palabra. Sea cual sea el don que el Señor ha dado, ese don del Espíritu Santo, ese talento que Dios ha otorgado cuando nos unimos a Él, ese don debe ser realmente usado, debe ser explotado para su obra, usado para usarlo en favor de otros y así alcanzar con el Evangelio de Cristo a muchas personas. Tristemente, hay una apatía en la iglesia, hay una liviandad en el sentido de la persona, del creyente actualmente, en realmente desarrollar el don que Dios ha dado, en realmente compartir ese don con otros. Porque si no es un don que es visible, un don que es quizás alabado por los hombres, pensamos que un don no es tan útil o tan importante, pero realmente hemos fracasado, creo yo, como iglesia, en desarrollar y dar a las personas la oportunidad de mostrar los dones que Dios ha dejado, porque hemos carecido de visión, de comprender que la obra de Dios no es la obra de un hombre, no es la obra del pastor, no es la obra del dirigente, no es la obra del evangelista, es la obra de un cuerpo que está unido y sometido a la cabeza que es Cristo. Por eso, veamos lo que el Señor nos dice en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 9, la página 94 y 95. Los que tienen a su cargo la responsabilidad de velar por la salud espiritual de la Iglesia deberían inventar medios y recursos a fin de dar a cada miembro de la Iglesia la oportunidad de realizar una parte en la obra de Dios. No se ha hecho esto en el pasado con mucha frecuencia. No se han trazado planes específicos para utilizar en el servicio activo los talentos de todos. Hay tan solo pocas personas que comprenden cuánto se ha perdido a causa de esto. Los dirigentes de la causa de Dios, como sabios generales, deben trazar planes para llevar a cabo acciones de avanzada a lo largo de toda la línea. En sus planes deben tomar en cuenta especialmente la obra que los laicos pueden llevar a cabo en beneficio de sus amigos y vecinos. La obra de Dios en este mundo no podrá terminarse hasta que los hombres y las mujeres que componen la feligresía de nuestra iglesia se interesen en la obra y unan sus esfuerzos con los de los ministros y los dirigentes de la iglesia. La salvación de los pecadores requiere trabajo personal decidido. Tenemos que presentarles la palabra de vida sin esperar que ellos vengan a nosotros. Quisiera poder hablar a hombres y mujeres palabras que los despierten a la acción diligente. Los momentos que ahora se nos han concedido son escasos. Nos encontramos en el umbral mismo del mundo eterno. No tenemos tiempo que perder. Cada momento es de oro y demasiado valioso para dedicarlo únicamente a nuestro servicio personal. ¿Quiénes buscarán fervientemente a Dios a fin de obtener de Él poder y gracia para ser sus obreros fieles en el campo misionero? En toda iglesia hay talentos, los cuales, con el trabajo adecuado, pueden desarrollarse a fin de convertirlos en gran ayuda para la obra.
Lo que ahora se necesita para la edificación de nuestras iglesias es la excelente obra de los sabios obreros que pueden discernir y desarrollar talentos en la iglesia, talentos que pueden entrenarse para que el maestro pueda usarlos. Es así como vemos en esta cita, en estos párrafos, cómo el Señor nos presenta esta necesidad de que la iglesia, de que los miembros, que los laicos realmente despierten y se den cuenta que tienen que trabajar, que deben usar sus talentos, sus dones, no únicamente para su propio beneficio, sino realmente en servicio de otros, en servicio de la iglesia, en servicio de Dios. Y tristemente, parte del problema recae sobre los líderes, sobre los pastores, sobre quienes que están en dirigencia, que no se dan cuenta que la obra laica debe ser realmente impulsada, debe ser realmente aceptada, debe ser fortalecida. Tristemente he visto que especialmente en algunos países de Sudamérica, Latinoamérica, hay una mentalidad católica donde los líderes religiosos, los pastores, ciertos líderes, se oponen a la obra laica, se oponen a los trabajos que se desarrollan a través de ministerios de apoyo a la iglesia. Todo esto muestra que hay una necesidad de educar a los pastores, a los líderes de iglesia, a despertarlos y entender de que la obra no es de ellos, no es de un hombre, no es de una persona que está a cargo, es la obra conjunta de la iglesia. El cuerpo de Cristo no tiene una cabeza sino Cristo. No son los líderes, no son los pastores, la cabeza de la iglesia, es Cristo. Y por eso un siervo de Dios, un pastor, tiene que ayudar justamente a los laicos, a los hombres que están en las iglesias, a las mujeres que están en las iglesias, a fortalecerse, a desarrollar talentos y dones que pueden ser usados para su causa, no conforme al pensamiento únicamente de la iglesia como corporación, pero al pensamiento de la palabra de Dios que presenta que la obra se trabaja a través de ministerios de avanzada, ministerios de apoyo, ministerios de sostén propio. Todo esto es lo que el Señor desarrolló en el plan maestro para que los hombres y mujeres puedan trabajar ya sea en la línea regular en la iglesia o en la línea de avanzada, la línea que va paralela a la obra de Dios. Así Dios nos invita a nosotros a despertarnos, invita a los líderes a despertarse, a darse cuenta que esta obra está realmente siendo falta, está siendo realmente no usada correctamente, no estamos realmente trabajando juntos, sino estamos en una manera de tratar de defender un territorio que no es ni siquiera nuestro, porque la obra de Dios, la iglesia de Dios es una sola y pertenece a Cristo. Así que en vez de buscar maneras de ir en contra unos de otros, busquemos cómo podemos realmente trabajar en favor de otros, ayudar a las personas a conocer a Cristo, ayudar realmente a nuestros hermanos de iglesia, a nuestros laicos, a desarrollar talentos y dones que sean usados por el Señor. Dios necesita que su pueblo despierte, que los líderes, que pastores, que laicos, que personas que no tienen ahora mismo una actividad en la iglesia, desarrollen un talento para el Señor y puedan comprometerse al servicio de Él. Esperemos que hoy podemos despertarnos y nos damos cuenta de que el mundo está evolucionando y que si nosotros como iglesia no estamos realmente conectados a Cristo, vamos a perder la oportunidad, vamos a perder el tiempo y el momento para compartir el amor de Dios a través de la vida experimental, de una experiencia real con el Evangelio de Cristo. Por esto, comencemos hoy a desarrollar una obra para Dios, una obra activa, una obra firme a través de la unión, a través de la entrega de nuestra voluntad a Cristo y así juntos obraremos para servir a Dios de una manera que pueda ser eficaz, una manera que testifique que la iglesia de Cristo es una iglesia unida, una iglesia victoriosa, porque sigue a su Maestro, sigue a nuestro amado Señor Jesús, quien nos muestra esa manera de vivir, esa manera de compartir, esa manera de ser, que muestra el amor de Dios, que refleja su carácter. Que Dios en esta mañana te bendiga y te guarde, y que por su gracia podamos alcanzar el objetivo de ser la iglesia triunfante, la iglesia remanente, que presentará a Cristo a las naciones. Que Dios te guarde en este día de oración. Espero que mañana también aquí, precisando más de la palabra de Dios. Que Dios te acompañe. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.